¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a través de la cadena Cable Radio Network a sus hogares, a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí comenzando la semana, todavía con este temporal de lluvias que ahora, bueno, sí se nos ha dado, ¿no? Ahora claro que se nos ha dado. Estos últimos 2 días no. Estos últimos 2 días, lo que pasa es que de todas maneras como que llueve un poco, ¿no? Como que quiere llover, está nubladito, todavía no estamos en esos momentos áridos del verano, ¿no? Oh, no. Todavía estamos disfrutando un poquito del agua acá en nuestra ciudad de Guadalajara. Y el día de hoy, como ya escucho a Claudia con la cápsula inicial, vamos a estar hablando sobre las habilidades sociales que están relacionadas con el éxito. Esto se volvió un tema de mucha importancia, como que entró en boga hace algún tiempo, Gaby, que será unos 15 años, me parece, 10 años, todavía podríamos pensar un poquito, en las escuelas, ¿no? Es que aquí, seguramente hasta lo va a entender, lo va a alcanzar a recordar, aquí se forman líderes, aquí se hace gente exitosa, y uno escucha eso y es, no, pues ¿cómo, no? Pues, ¿dónde más quisiera estudiar, no? Como que nos va sonando que justamente ese es el tipo de cosas que deberían de importar en nuestra formación, ¿no? Es como si como si nosotros nos tuviéramos que entrenar de alguna manera para tener éxito. Y luego también teníamos ahí a algunas personas que daban pláticas de motivación personal en donde se hablaba del ser excelente. No sé si usted lo recuerde, ¿no? Es que para ser excelente uno podría ser excelente. A mí nunca se me quitó esa frasecita de la cabeza, Gabriela. Todavía, me acuerdo cuando lo escuché, todavía ni siquiera estaba estudiando como tan a profundidad este tipo de cosas, pero lo mencionaba esta persona. Si nosotros al año fuéramos cada día 1% más excelente, al final del año, solamente siendo 1% más excelente, seríamos 365% más excelentes. Yo decía, desde el momento me sonaba como una cosa bastante extraña, le voy a ser sincero. 365% más excelente sobre 1000, sobre 1,000,000, sobre 100, o sea, ya le dimos 3 vueltas y media a la excelencia. No, simplemente no lo entendía, pero sí, porque no tiene sentido, básicamente, porque no tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no vamos escuchando alrededor de la importancia del éxito, de destacar o de ser líderes, ¿no? Y cómo esto tendría que ser justamente en lo que estaríamos enfocados si estuviéramos estudiando, digamos como en nuestro enfoque sentimental tendría que ver en cómo vamos teniendo valores. Bueno, esa sería otra cosa, ¿no? Hubo también un tiempo en el que se iba sosteniendo esta idea de que es que no nada más es estudiar y aprender sobre el éxito, sino que también sobre los valores. Y luego ya escuchábamos escuela con valores, ¿no? Y uno dice, bueno, es como que se va haciendo parte de un eslogan de algún producto, todas estas cosas. Pero a final de cuentas, ¿cuáles son las habilidades sociales que nos pueden llevar al éxito? ¿Y qué es el éxito? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender como éxito? Hay personas que hablan del éxito como el ser millonarios, por ejemplo. Es que los millonarios son personas altamente eficientes y altamente exitosas. Entonces, a lo que deberíamos de apuntarle con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones, es a ser millonarios. Yo no podría decir, bueno, ¿realmente será tan bueno ser millonario? Y es como esta fantasía que todos en algún momento tuvimos. ¿Te imaginas ser millonario y que no te necesitaras preocupar por el dinero, que pudieras hacer cualquier otra cosa, que pudieras dejar de trabajar? Y déjeme le cuento un poquito sobre esa forma de pensar que nos puede hacer millonarios. Una persona que tiene esta mentalidad como para poderse generar millones de pesos o de dólares o de euros o de lo que quiera, no tiene esa misma mentalidad de cómo cuando yo sea millonario no voy a hacer nada. Se ha fijado como todas estas personas que acumulan esas grandes cantidades de dinero, uno podría pensar, bueno,
pues ya qué más necesita, ¿no? Ya qué más necesita él, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, ya tiene un legado en el que se puede sostener. Y aún así vamos viendo que se construyen monopolios, que se van haciendo, que se va eliminando toda la competencia. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de esto? Y realmente, si ese es el caminito del éxito que deberíamos de seguir todos. Claro, se hace de verdad como... Bueno, en las semanas pasadas estuvimos hablando de ciertos perfiles de personalidad que van un poco en sentido opuesto, digamos, a la ley. En general, digo, y en su mayoría, porque los últimos 2 días de la semana pasada estuvimos hablando de lo contrario, ¿no? De personas que se apegan enfermizamente a ciertas prohibiciones o que se imponen ciertas prohibiciones enfermizas. Pero por lo general estuvimos hablando de esto. Y digamos que si nos podemos hablar de éxito en el sentido de tener resultados rápidos, fácil y abundantemente, pensaríamos pues justamente en hacer algo que no se vale normalmente, ¿no? Digo, puede ser un golpe de suerte, de muy buena suerte, o puede ser algo ilegal normalmente, ¿no? Esas son el tipo de cosas que pueden generar mucho en poco tiempo y sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, por ahí se piensa que incluso tiene esta frasecilla, ¿no? De que el que no es tranza no avanza, ¿no? Es algo verdaderamente deprimente. Y se tiene esta concepción verdaderamente de que el éxito va en función de, en especial el dinero, y que las habilidades que se requieren tienen que ver con pues con un perfil sociopático, ¿no? A final de cuentas, psicopático. Pero esto, muchas personas, en efecto, muchas personas psicópatas se hacen de muchos recursos de esta manera. Y lo curioso es que una de esas maneras de hacerse de recursos es vender, vender lo que las personas ya tienen, que es ganas de éxito, ¿no? Entonces se hacen justamente todas estas campañas y todas estas propagandas donde bueno, pues el éxito al que se le está sumando es el éxito del señor o la señora que está vendiendo, ¿no? Sus pláticas y sus libros y sus manuales y cualquier cantidad de cosas. Y bueno, pues esto, por ejemplo, es algo psicopático, ¿no? Pero nos quedamos con esta idea, y verdaderamente lo que tendríamos que pensar es en sí qué es el éxito, porque podemos ver incluso que personas que están en una posición bastante cómoda, cuando ya tienen este carácter psicopático, siguen masticando y masticando más, ¿no? Es una voracidad tremenda que no se conforma y que no se termina. Y en cierto modo es normal que nosotros nunca quedemos conformes, que nunca nos quedemos como ya, esto es lo único que quiero y lo único que necesito. Esto es normal porque mientras estemos vivos vamos a querer más cosas, pero no más cosas en este sentido codicioso y en este sentido como más viciado, sino en un sentido como de un vacío interno, un cierto vacío interno que nos mueve. Esto es normal y esto puede ser algo positivo porque nos mueve a diversificarnos incluso. Sin embargo, no significa que el hecho de que no te sientas como que ya estás hecho, ya estás hecha, entonces no eres una persona exitosa. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momentito regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos una línea directa en Austin, Texas, si usted nos está escuchando en los Estados Unidos. Es el 512 215 4909 y la línea nacional sin costos 01800 727 5420. También ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. Es la sala de chat de Desde tu Mirada. Por ahí vi unas personas que estaban en el chat lobby
mientras estábamos entrando acá a la sala de chat. Acuérdese que es bien importante que estemos en el mismo salón de chat aquí dentro de la página para que podamos ver sus participaciones. También tenemos nuestro correo electrónico, si usted nos quiere mandar algún mensajito extendido, estamos en desdetumirada@radiomujer.com.mx y en el Twitter estamos como @desdetumirada. Y estamos hablando el día de hoy sobre las habilidades sociales para el éxito y cómo, de alguna manera, se nos ha querido vender o se nos sigue vendiendo esta idea de que uno se puede entrenar para ser exitoso. Y este entrenarse para ser exitoso, ¿en qué consiste bajo estos constructos sociales? Por un lado, podríamos decir, una persona que hace mucho dinero es una persona exitosa. No porque sea la realidad, sino porque esto es justamente uno de los consensos sociales. De repente podemos ver dentro de las familias, ¿no? Que tal vez todos tienen su trabajo, todos tienen una profesión, tienen su oficio. ¿Y cuál es el mejor de los hijos para los padres, ¿no? Pues el mejor de los hijos para los padres es el que por lo general, se va encargando de ellos, se va encargando de los gastos económicos de la casa, que ayuda a los demás, que tiene un trabajo que le permite proveer a todos los que están en necesidades económicas y a él mismo, ¿no? Y a su familia, si es que tiene una familia, ¿no? Sería una cosa rara. Pero entonces, esta persona es como si fuera el buen hijo. Entonces, fíjese cómo inmediatamente se traduce en el pensamiento de todos los demás. Si quiero ser exitoso, debería tener dinero como para sostener a todas estas personas, ¿no? En eso está el éxito. Y eso es, así como lo dijimos antes del bloque comercial, es uno de los conceptos que se nos pueden llegar a generar alrededor del éxito. Por un lado es ser millonarios. No nada más quiere decir tener dinero, no nada más querría decir tener dinero para solventar nuestros gastos, tal vez para ayudar a alguien más, no. Primero es ser millonario, que es como que podríamos desentendernos totalmente del aspecto económico, y entonces ahí está el éxito, en el momento en el que no necesitemos nada, es más, que ya ni siquiera necesitemos trabajar realmente, ¿no? Por otro lado, está esta persona que tiene mucho dinero y que de alguna manera se va relacionando con esta cosa de ser millonario, pero no es necesario ser millonario para tomar ese lugar de éxito en la cabeza de los demás, porque fíjese cómo vamos comprando esta imagen de éxito. Si llegamos en Navidad a la casa nuclear y llevamos regalos para todos, regalos buenos, ostentosos, entonces todos de alguna manera van a pensar, mira qué bien le va a fulanito, qué persona tan exitosa es y qué generoso es o qué generosa es ella. Y ahí vamos pensando un poquito qué pasa con esta idea del éxito y el dinero. Por ejemplo, pensemos en una persona que tenga una carrera que no sea de estas carreras que van generando mucho dinero. Pensemos en un maestro en específico. Pensemos en alguien que haya dedicado su vida a la docencia, ¿no? Uno podría decir, pues bueno, se puede tener este tipo de carrera y ser exitoso. O por ejemplo un investigador, imagínese, una persona que ha dedicado su vida al estudio y que sigue trabajando para el estudio de algún campo en específico. Esta es una persona que difícilmente se va a hacer rica de su trabajo, ¿no? Claro que va a tener un ingreso económico, pero si lo pusiéramos en comparación con los ingresos, y más pensando acá en nuestro país, ¿no? Si lo pusiéramos en comparación con los ingresos que puede tener un ingeniero, por ejemplo, pues por supuesto que va a quedar muy por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando que hay campos en nuestro entorno laboral que son mejor pagados que otros. Sin embargo, un maestro puede ser muy exitoso en su trabajo, puede tener un muy buen trabajo, puede estudiar, puede haber estado trabajando, puede estar trabajando en universidades o en escuelas con mucho prestigio, su clase puede ser muy prestigiosa, puede estar ayudando a muchas personas en su formación, pero no va a llegar esa bonanza económica que de alguna forma todos nos vamos entendiendo como que eso es el éxito. Entonces, ¿es una persona exitosa o no es una persona exitosa? Y ahí ya se nos va haciendo más difícil entender. A ver, si realmente nosotros tendríamos que estar educados para hacer mucho dinero, para encontrar la oportunidad y agarrarlo y hacer todo lo que nosotros quisiéramos, ¿cómo es posible que esa idea pueda coexistir con que alguien le dedique su vida y su trabajo a una profesión que tal vez no es tan prolífera en el asunto económico y sin embargo puede tener muchísimo éxito en ello?
¿no? Un investigador no vamos a ver que de repente, mira, ¿ya viste esa persona que va en ese Mercedes-Benz y que trae una escolta de no sé cuántas personas? Sí, pues mira, él es el que está desarrollando ahorita la vacuna para la polio nueva, ¿no? Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Vamos a ver al dueño de la empresa que está desarrollando de la farmacéutica que va en ese carro y lo demás. Pero entonces, ¿en dónde está quedando el mérito? En el propio trabajo. Si solamente nos ubicamos en el éxito como el dinero. Ahí, fíjese cómo, si nosotros vamos eligiendo este tipo de cosas como como los valores o como las metas en nuestro propio desarrollo, ya nos estamos frustrando desde un principio o estamos haciendo un camino muy estrecho que simplemente va a ser realmente muy complicado para enseñar a los que están, digamos, como esperando esa educación de nosotros, y para nosotros va a ser bastante complejo seguir, y lo más seguro es que hasta sea insatisfactorio, aunque nosotros tengamos el canon de que eso es lo que está bien o lo que es normal. Sí, yo creo que tendría que ver, y tomando en cuenta el hecho de, bueno, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que no es que vaya a llegar algún momento de la vida en la que uno ya no vaya a hacerle falta nada. Siempre nos va a hacer falta algo, siempre y cuando siga vigente nuestro deseo, ¿no? Y eso significa que seguimos vivos, entonces más nos vale que nos falte algo. Pero pienso que, tomando en cuenta esto, pienso que esto que las personas tienden a relacionar con éxito, quizás iría en función a un cierto sentimiento de realización y de vigencia, ¿no? Con vigencia me refiero a esta sensación de poder crear, esta sensación de poder hacer en cualquier campo y en cualquier sentido. El hecho de sentirse ya como expirado, este es el sentimiento de estancamiento, un sentimiento como oxidado, como que las personas no saben por dónde empezar, se empiezan a cuestionar si verdaderamente desean o les gusta las cosas que están haciendo, empiezan a sentir que no caben, que no tienen, como que no tiene mucho sentido lo que están haciendo, o que no tendría sentido empezar a hacer algo diferente, ¿no? O algo nuevo. Y de esto no se salva nadie, ¿no? Independientemente del estrato económico en el que se encuentre. De hecho, es mucho más probable que una persona con buenas posibilidades económicas se vea envuelta en esta situación. ¿Por qué? Porque una persona que está con su economía mucho más comprometida, bueno, pues tiene como preocupaciones muy inmediatas que ameritan en ese momento y que, digamos, le roban su atención, ¿no? Hacia eso. Entonces va constantemente, a veces hasta sobre la marcha, ¿no? Pero cuando ya se ha alcanzado una determinada estabilidad, bueno, pues a veces llega este sentimiento, ¿no? Es que yo ya, como no estar actualizado, ¿no? Hay personas que incluso en su campo pueden haber estudiado lo que sea, ¿no? Pueden haber estudiado medicina, pueden haber estudiado arquitectura, qué sé yo, pero llega un punto en que sienten que no saben hacer eso tampoco. Llega un punto en que es como sentir que no se es capaz de nada, como que no se tiene esa fluidez para andar en el mundo, para construir lo que necesites o lo que quieras sobre la marcha. Ese es un sentimiento de estancamiento. Cuando una persona se puede sentir realizada, no significa realizada en función a un objetivo último, porque nuestro destino último es la muerte y todos lo vamos a lograr tarde que temprano. Pero nos vendemos esa idea de que cuando logremos X o Y cosa, entonces esa es nuestra meta, ¿no? Y ese va a ser nuestro éxito. En realidad no, en realidad vamos a seguir deseando cosas. Probablemente alcancemos, eso sí, una mayor estabilidad y de ahí podamos partir hacia otras cosas.
pero en realidad creo que lo importante y lo que hace sentir bien a las personas, lo que hace sentir a las personas realizadas, no es terminar un proyecto, sino tener esa sensación y esa confianza en sí mismos de que pueden ir haciendo cosas, ¿no? Y que se presente lo que se presente, van a encontrar alguna manera de librarla. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre las habilidades sociales para el éxito. Y antes del bloque comercial le estaba haciendo esta pregunta. ¿Y qué pasa cuando el empleo que nosotros elegimos, pues simplemente no tiene, ya digamos por añadidura, esta bonanza económica? Entonces ahí ya no somos exitosos. O por ejemplo, pensemos en una persona que quiere dedicarle, digamos, una buena parte de su vida, digamos que es una persona que está trabajando, que tiene sus estudios y que de repente quiere dedicarle una parte de su vida al cuidado de su hogar, ¿no? Por ejemplo, que dice, me voy a salir de estudiar, me voy a salir de trabajar, voy a educar a mis hijos hasta tantos años, me voy a dedicar a hacer cosas en la casa, tal vez voy a girar mi tiempo de una manera diferente. Y pensemos que es una persona que puede tener un empleo, que puede tener un ingreso, pero que también está dedicando su tiempo a las labores del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Inmediatamente se volvió una persona no exitosa, o como realmente no hemos aterrizado eso. Los que no son exitosos, ¿qué son? Los que no son exitosos son fracasados, ¿no? No hay así como un punto medio de decir, bueno, está la gente normal, está la gente exitosa y están las personas que fracasan. No, es como si inmediatamente los que no tienen éxito son unos fracasados en su ámbito, ¿no? Son unos mediocres. Esa es otra palabreja que de repente va acomodando en esas clasificaciones. Entonces, ¿qué pasa con una persona que decide o que quiere pasar su tiempo y que digamos que con su pareja y con su situación se puede permitir hacer este tipo de elecciones? O una persona, siempre lo vamos hablando como con el caso de la mujer que quiere dedicarse a su casa. Pero ¿qué pasa con un hombre, por ejemplo, que tiene su carrera, tiene su trabajo, tiene su trayectoria, y en algún momento de su vida dice, ¿sabes qué? Me quiero dar un año sabático, no voy a trabajar este año, ¿no? Este año voy a buscarla, ya me hice un plan, quiero estar dando la vuelta, quiero estar haciendo esto, quiero hacer lo otro, pero me voy a dar un año para hacer esto, ¿no? Si voy a seguir pagando mis cuentas, ya tengo las cosas planeadas. Ahí, ¿qué pasa con esta persona? Por ejemplo, también es una persona que inmediatamente se podría calificar como un descarriado o como alguien que está fracasado. Ese es el peligro que tenemos, uno de los peligros que tenemos, cuando vamos calificando el éxito simplemente alrededor de digamos como del beneficio económico que estemos recibiendo, porque entonces cualquier actividad que no nos genere un beneficio económico, y aparte un beneficio económico, digamos, más allá de lo que necesitaríamos, ya no es exitoso. ¿Cuántas personas no vamos escuchando que al momento de escoger su carrera se les dice, no vas a estudiar eso, no vas a dedicarte a eso porque te vas a morir de hambre, ¿no? Ahí hay que entender que hay una razón bastante poderosa, que es, hay ciertos oficios que realmente no hay manera de sacar un provecho económico de eso, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pues es que yo me quiero ir a salvar a los changuitos en África, ¿no? Y uno va a decir, hijo, mejor vamos trabajándole en otra cosa y le dedicas una parte de tu tiempo a eso. Pero si nada más te dedicas a eso, pues vas a acabar como un changuito a la mitad de la selva, muerto de hambre, porque eso pues no te va a permitir sostenerte, no te va a permitir sostener una familia, no te va a permitir crecer como persona en este aspecto que es tan importante. Pero ¿cuántas veces no escuchamos esto cuando alguien dice, bueno, es que a mí me gusta mucho la arquitectura? No, es que aquí en nuestra familia todos somos ingenieros, así que eso te va a hacer que te mueras de hambre. Bueno, es que yo me quiero dedicar a las ciencias sociales. No, eso te va a hacer que te mueras de hambre. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se está calificando como éxito? ¿O cuándo nos podríamos llegar a sentir nosotros personas exitosas? Y más todavía, en esta sociedad en la que digamos que los recursos económicos están muy mal acomodados, y esto no quiere decir que solamente esté pasando en nuestro país. No he escuchado eso de nosotros somos el 99%, ¿no? Ellos son el 1% de todo esto que se hablaba de la ocupación de Wall Street, de cómo está puesto la mayor parte del dinero en un puñado de personas, del dinero de toda una nación. Entonces, ya de ahí cómo le vamos apuntando, ¿no? Ya de ahí cómo tendríamos que pensar, bueno, es que entonces ellos son los exitosos y los otros no son exitosos.
Ellos, todos los demás son unos fracasados. Ese es el peligro, como le digo, de que pongamos nuestra idea del éxito sobre el dinero. Porque si bien el dinero es una parte importante que nos va a permitir darnos cuidados médicos, que nos va a permitir darnos paseos, que nos va a permitir darnos tal vez un nivel de vida que nosotros aspiramos, no es lo único. Realmente no es lo único y no tendría que ser lo único a lo que nosotros aspiráramos, porque entonces también nos vamos a poner en una encrucijada. Imagínese que usted tiene un muy buen empleo, le está yendo muy bien, tiene mucho dinero, y por una u otra cosa, así como de repente suele suceder en la economía, quiebra la empresa. Y entonces se le dificulta muchísimo obtener un trabajo. Y pasa un buen tiempo desempleado. Y tiene que buscar alternativas, tiene que buscar tal vez hasta otro trabajo, porque ya en esa área en la que usted estaba trabajando, ya no se está pudiendo conseguir trabajo. Se le empieza a complicar todo. ¿Ahí qué pasó? Ya no es una persona exitosa porque se vio con una dificultad, ¿no? ¿O en qué radica el éxito? Imagínese que usted, después de un tiempo de estarle luchando, se recoloca en el campo laboral, pero ya no está ganando lo mismo que estaba ganando antes. Ya no es una persona exitosa, aunque usted haya librado ese bache tan complejo que se le presentó en el momento. ¿Por qué? Porque ya no está generando tanto dinero. Son muchos aspectos en los cuales vamos queriendo decir con una persona exitosa a alguien que no le falte nada. Y una persona que no le falte nada no existe. Nos estamos poniendo una meta que es imposible. Y es que el dinero es un medio y es un medio poderoso, ¿no? Pero no es un fin en sí, porque, bueno, pues más sencillo, ¿no? No nos tenemos que ir ni siquiera a una devaluación ni nada por el estilo. Sencillamente una persona entonces que haya nacido en una posición económica acomodada, pues ya está como maldito, ¿no? Digo, en ese sentido, no va a tener jamás la oportunidad de generar eso por sí mismo, porque no va a tener nunca la necesidad de hacerlo. Y haga lo que haga, le precede el hecho de que contó siempre con todos esos recursos, ¿no? Entonces entraríamos en un absurdo, ¿no? Si era todo lo que tenía que hacer en esta vida y ya está hecho, ya alguien más lo hizo por mí, bueno, pues entonces, ¿ya qué, no? Y lamentablemente muchas personas en esas condiciones verdaderamente sí pierden la cordura, pero es un absurdo, ¿no? A final de cuentas es un medio, y es un medio tan, en verdad que yo creo que el dinero es uno de los mejores ejemplos que podemos tener para entender cómo vamos construyendo nuestro mundo externo a partir del interno, ¿no? Y cómo gran parte de lo que nosotros tenemos entendido como absolutamente real no es más que un producto de nuestra imaginación y de un acuerdo colectivo que puede tener alcances de esa dimensión, ¿no? Son papeles el dinero. Es algo como estar jugando Monopolio tal cual, como estar jugando con estos billetitos de juguete, porque son también, eso es una promesa de algo. Ya ni siquiera en estos momentos, a estas alturas del partido, ya ni siquiera es que yo vaya cargando con mis monedas de plata, que verdaderamente valen algo, o como que vaya cargando con mis kilos de maíz o de frijol y con eso intercambie. No, es un papel, ¿no? Que dice que supuestamente vale esa cantidad que nos indica ahí, y tiene tanto alcance. Es como pensar que estamos, que estamos jugando un juego a nivel mundial, ¿no? Que estamos jugando así como estos jueguitos de mesa y bueno, ya están puestas las normas y vamos a decir que esto vale tanto y esto otro vale tanto a nivel mundial, ¿no? Verdaderamente este tipo de acuerdos a los que podemos llegar y las maneras en las que podemos ir estructurando nuestra realidad es interesantísima. Ha habido lugares en donde ciertas comunidades, bueno, ante la dificultad que enfrentaban, buscaron la manera de hacer sus propios trueques, ¿no? Y de hacer algo similar como a una propia moneda, por ahí con algunas modificaciones para no caer en la cárcel.
pero sí alguna manera de entre ellos poder proveerse de una u otra forma, teniendo en cuenta sus propios costos y sus propios medios para pagar, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos hace pensar, bueno, pues sí, ¿y qué nos detiene de esto, no? Es un medio únicamente, es un medio que hemos creado, que se ha creado desde hace ya mucho tiempo, y que nos puede permitir hacer muchas cosas, pero no el hecho de tenerlo de entrada mágicamente va a otorgarte esas cosas. De todas maneras, aún con ese medio, tienes que ingeniártelas para saber usarlo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya estamos terminando el programa del día de hoy, pero ya escucho el día de mañana, vamos a continuar con este tema un día más por si usted nos quiere participar. Tenemos ya acá participaciones, nos está diciendo Rosa. Tengo 4 hijos, el mayor tiene 27 años y es abogado, es laboratorista clínico y tiene 8 años trabajando en un hospital privado. El segundo es ingeniero químico, el tercero estudió negocios internacionales, le falta un año para terminar. El cuarto estudia químico farmacobiólogo. Somos una familia de clase media. Su papá vive en Estados Unidos y siempre ha sido medio proveedor. Hemos salido adelante con muchos trabajos y hasta los más grandes ya tienen auto. Me siento orgullosa de ellos porque son hombres de bien a pesar de todas las carencias. Son muchachos con muchos valores. Muchas gracias, Rosa, por compartirnos tu experiencia. A propósito de esa sensación de... A propósito justamente de la realización, ¿no? Porque eso es otra cosa en lo que de repente nos vamos quedando muy atrapados. Ahorita tú no le estás comentando a Rosa y tus hijos han tenido la oportunidad de tener educación universitaria, por lo que tú nos estás diciendo. En esto de la educación universitaria nos vamos a encontrar con otro tope, otro muro que se nos va poniendo socialmente, de que está esta idea de que todos deberíamos de estudiar una licenciatura o una ingeniería, que todos deberíamos de estudiar, todos tendríamos que contar con estudios universitarios y que eso es el éxito y que está el éxito alrededor del título universitario, ¿no? Es que bueno, no importa que tú te dediques a otra cosa, pero mientras tengas un título universitario, eso te va a abrir las puertas del mundo, ¿no? Y uno, fíjese desde dónde estamos planteando nuestra ambición, ¿no? Y nuestro diagrama del éxito. No importa que no te guste, no importa que no te dediques a eso, tú dedícale. Fíjese cuántos años son para sacar, nada más el puro título universitario, ya no estamos pensando en maestría ni en doctorados. Nada más para sacar un título universitario vamos a necesitar 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria o 4 si es una preparatoria técnica, si usted lo quiere ver. Allá van, ¿qué? Son 12 años y 4 años más de una licenciatura. Es una licenciatura, digamos, como más estándar. Hay licenciaturas que duran un poquito menos, hay licenciaturas que duran un poco más, pero vamos poniéndolo en 4. Que iban 12, son 16 años de nuestra vida para sacar un título universitario. Esto, nótese si no tronamos ningún año, si no de repente necesitamos repetir algún semestre. O pausar. Si no hay que pausar porque hay alguna enfermedad, si no hay ninguna necesidad de otro sentido que nos obligue, por ejemplo, a trabajar en lo que estamos estudiando en la universidad y que por lo tanto tengamos que durar más tiempo estudiando. Para sacar un título que no le va a servir de nada, ¿qué idea tenemos realmente de que esto nos da algún tipo de beneficio? Fíjese el tiempo que usted ha dedicado en su educación. Esto es una cosa que también en el momento en el que hablamos sobre las carreras truncas o sobre el estudiar sobre una profesión y no trabajar de ello, nos hacía pensar en muchas cosas. Fíjese cuánto tiempo de su vida, cuánto dinero de sus familiares y de usted posiblemente se ha invertido en ese papel, ¿no? Porque realmente no es el papel a lo que se le está invirtiendo, se le está invirtiendo a nuestra educación. ¿Por qué? Porque decimos, si yo tengo una carrera universitaria, es porque me voy a dedicar a eso, porque estoy buscando ser un profesionista en esa área, ¿no? No es suficiente con que yo tenga estos conocimientos técnicos, con que yo sepa este oficio, sino que yo estoy haciéndome una profesión que es más especializado. Fíjese
¿Cómo? No quiere decir que sea mejor. Lo único que estamos hablando es que es más especializado en lo que nos estamos dedicando, para poder trabajar en un puesto de este tipo, para poder trabajar en esta otra cosa. Y por lo mismo es que estoy estudiando en una educación universitaria. Pero si no lo va a necesitar, si no va a dedicarse a eso, ¿para qué estudia una profesión? ¿No? No tiene el más mínimo sentido. Y es que hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que así me dirían licenciado, y eso es un título de respeto. O personas que van pidiendo que les digan licenciados y no son licenciados, o que les digan ingenieros y no son ingenieros. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está el éxito, ahí es en donde está el fruto de los esfuerzos de uno. Déjeme le digo que no es necesario que uno tenga un título universitario para ser una persona exitosa. Por supuesto que no, los estudios sí son necesarios, en cierta medida. Pero que se tenga una carrera universitaria o que se tengan 4 carreras para ser una persona exitosa, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque una vez más, fíjese cómo nos estamos yendo con esta idea de que para ser exitosos deberíamos de tener una listita toda palomeada. Eso es lo que necesitas hacer para ser exitoso. Pero a final de cuentas son ideas que se nos venden y que nosotros compramos a falta de imaginación realmente. Sí, y creo que este ejemplo que nos da Rosa, por ejemplo, ella nos habla del orgullo que ella siente, ¿no? Uh-huh. Y es un ejemplo de algo que no necesariamente tiene que ver con, bueno, pues no es que se haya llenado de dinero, por ejemplo, al criar a los hijos, pero este ver crecer y cómo crecen bien y cómo van como formándose en un camino constructivo. Las cosas y los proyectos que tú haces, los hijos, por ejemplo, no únicamente los hijos, creo que cualquier proyecto, cualquier cosa en la que tú estés aportando tu esfuerzo, ver cómo se va creando, ver cómo se va modificando y cómo va cobrando su propio camino y su propia capacidad, bueno, pues es algo que puede llegar a llenar mucho verdaderamente y que puede ser mucho, muy constructivo, ¿no? Y que, bueno, pues pienso que Rosa nos está compartiendo justamente esa sensación de bienestar, ¿no? Como de cierto éxito en relación a los hijos. Y justamente esta tarea de criar, por ejemplo, pues es una que no se remunera económicamente y que de hecho te impide probablemente, o al menos te dificulta mucho tener éxito económico, porque y sobre todo cuando está una madre o un padre por su cuenta, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, bueno, cuando está puesto ahí el deseo, cuando están ahí las ganas y verdaderamente se disfruta ese proyecto en específico, es entonces cuando se pueden hacer cosas muy buenas, como esto que comentabas tú de la vacuna, ¿no, José Luis? Verdaderamente, si el señor que está investigando y que está haciendo la vacuna y que está modificando, inyectando ratoncitos y poniendo otra encima y otra, está movido por la curiosidad. Lo que lo está moviendo a 1000 por hora es la curiosidad. ¿Y qué pasó? ¿Y aquí qué faltó? ¿Aquí cuántos miligramos de más le puse? ¿Qué reacciones tuvo? Lo que está moviendo ahí verdaderamente es la curiosidad. Si fuese el dinero lo único que estuviese moviendo, pues entonces no, las personas más, pues podría decir, al menos en cierto tipo de inteligencia, son personas curiosas, ¿no? Son personas muy, muy curiosas. No necesariamente personas que busquen un estatus económico muy alto. De hecho, pues muchos de los pues, científicos que verdaderamente tienen el mérito de muchas cosas que han cambiado y que han hecho como inventos importantes y descubrimientos importantes, no han tenido una remuneración económica ni siquiera aceptable en muchas ocasiones, ¿no? Lamentablemente, pues sí, para poder satisfacer su curiosidad requieren de equipo y requieren de un montón de cosas para las cuales tienen que buscar ser avalados o ser sustentados por alguna empresa.
Y lamentablemente queda así, ¿no? Pero, ¿y por qué lo hacen entonces, a final de cuentas, ¿no? ¿Para qué lo hacen si de todas formas la mayor tajada se la va a llevar a alguien más? Bueno, porque es el gusto y la curiosidad para empezar, de estar sintiendo esa satisfacción en el proceso, ¿no? De ver qué está pasando, de ver por qué, de ver cómo reacciona. Y para seguirle, porque a final de cuentas es algo que hicieron, ¿no? Es algo que crearon, que el nombre pueda ir con la farmacéutica, que puede ir con... Pero es algo que tú creaste y que esa sensación de estar vivo, esa sensación de poder modificar tu mundo, es una sensación verdaderamente emocionante. Y puede estar incluso en cosas mucho más pequeñas, ¿no? No necesitas ser un científico de laboratorio. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonito día. Nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.